Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato el tema de equilibrios de oxidación-reducción y en particular el apartado de espontaneidad y constante de equilibrio. Vamos a echar mano de elementos estudiados en la termodinámica y en concreto la energía libre de Gibbs desarrollada tal como tienes aquí. La entalpía menos el producto de la temperatura por la entropía. Si H es E más PV, podríamos escribir E más PV menos TS. Si nosotros queremos analizar cómo varía la energía libre de Gibbs, podemos ver que por una parte puede variar el término que corresponde a la energía, delta E. El término presión por volumen puede variar en el término de la presión o en el término del volumen, es decir, que la presión varíe permaneciendo constante el volumen y al revés, que el volumen varíe permaneciendo constante la presión. Cuando nosotros escribimos P delta V, pretendemos representar la variación del volumen cuando la presión es constante y cuando escribimos V delta P, pretendemos estudiar cómo varía la presión manteniendo constante el volumen. Y lo mismo ocurre con el término TS. Puede variar la temperatura, puede variar la entropía. Si varía la temperatura, la delta actuará sobre T. Es este término, varía T y multiplico por la entropía. Y si lo que varía es la entropía, entonces permanece constante la temperatura y el término sería T delta S. Esto tal vez te recuerde la fórmula mediante la cual nosotros derivamos un producto. El primer término no varía y varía el segundo, por tanto afecta a la derivada del segundo, y al revés, el segundo no varía y varía el primero, y la derivada la afecta por tanto al primero. El primer principio de la termodinámica establece que la variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. Por tanto, podemos desarrollarlo escribiendo la delta E de este modo. Y a su vez, el trabajo, generalmente en termodinámica escribíamos que era igual a P delta V, porque era el trabajo debido a la variación del volumen, una bien expansión o bien compresión de un gas. Lo que llamamos el trabajo de expansión genéricamente, aunque después realmente sea una compresión. Pero es que en este caso tenemos otra energía en juego, que es la energía eléctrica, y por tanto al trabajo tenemos que sumar también esta componente. P delta V, que sería el término asociado a la variación de la presión de un gas, y el trabajo eléctrico, la energía eléctrica. Con lo cual tendríamos algo parecido a esto. Pues bien, si ahora aplicamos las condiciones en las cuales tiene lugar una reacción redox, que es el contexto en el que estamos, por una parte el término P delta V que resta lo podemos anular con el P delta V que suma. Por otra parte, si la temperatura es constante, el término S por delta T es cero. La variación de temperatura sería nula y por tanto también lo podemos eliminar. Si el proceso es reversible, el calor es igual al producto TS. Delta S, recuerda que era calor reversible partido por T. Con lo cual, el calor y el término T delta S también lo podemos anular. Si además el proceso tiene lugar a presión constante, el término delta P es nulo, por tanto V delta P también es cero. ¿Qué obtenemos? Que la delta G, que la variación de energía libre de Gibbs, es igual a menos el trabajo eléctrico. Muy bien, pero es que el trabajo es el producto de la carga, ojo a esa E, no es la intensidad de campo, no la confundas, es la fuerza electromotriz. Con lo cual podemos escribir que la delta G es el producto de la carga por la fuerza electromotriz. Si vamos a hablar de una pila, será la carga que circula por el circuito. En el contexto de la química nos interesa escribir la carga en función del número de moles de electrones. Recuerda que tenemos una reacción redox en la cual desde el ánodo circula un determinado número de moles de electrones hacia el cátodo. Fíjate que vamos a escribir la carga como producto de la carga de un mol de electrones, que es la constante de Faraday, multiplicado por el número de moles de electrones. Número de moles por la carga de ese mol de electrones. Obtendremos la carga total que circula por nuestro circuito.
Por tanto, podemos escribir la delta G de este modo. Menos NF, E, en donde N es el número de moles de electrones transferidos, F es la constante de Faraday y E es la fuerza electromotriz de la pila. Recuerda que para que la reacción sea espontánea, delta G debe ser negativa, con lo cual, teniendo en cuenta la expresión que tenemos, la fuerza electromotriz de la pila debe ser positiva para que la reacción sea espontánea. Y ten presente que la fuerza electromotriz de la pila la obteníamos restando el potencial del electrodo que actuaba como cátodo menos el potencial del electrodo que actuaba como ánodo. Recuerda que esto procedía de que en el cátodo se produce la reducción, recuerda, K3. Por tanto, si en el cátodo se produce la reducción y nosotros tabulamos potenciales de reducción, respetaremos el signo, dado que la reducción es la reacción que efectivamente se produce en el cátodo. Sin embargo, en el ánodo se va a producir la oxidación. Y dado que los potenciales tabulados son de reducción, este es el proceso inverso. Por eso cambiamos de signo el potencial de ese electrodo. Cuando nosotros restamos el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo para obtener la fuerza electromotriz de la pila, este valor debe ser positivo para que la reacción sea espontánea. Vamos a ver cómo tratar esta situación. Fíjate, aquí tienen los potenciales de electrodo para el zinc y para el cobre. Recuerda, potenciales de reducción. ¿Vale? Si recuerdas de la serie electroquímica, de los potenciales de electrodo, el potencial de electrodo del zinc era negativo, el potencial de electrodo del cobre era positivo. Supongamos que la reacción que tiene lugar es esta. Reacción del zinc y oxidación del cobre. La reacción sería esta. El zinc se reduce. Está en su forma oxidada, por tanto se reduce. El cobre se oxida. Está en su forma reducida, por tanto se va a oxidar. De zinc 2 pasaría a zinc disminuyendo el estado de oxidación. De cobre 0 pasaría a cobre 2 aumentando el estado de oxidación. El cátodo sería el zinc, porque en la supuesta reacción que tenemos ahí escrita, el zinc se reduce, K3, recuerda, K3, cátodo, reducción. Por tanto, el cátodo sería el zinc. El ánodo sería el cobre se oxida, pasa de 0 a +2. Por tanto, el cátodo, el supuesto cátodo zinc, mantendría su signo y el supuesto ánodo cobre tendría que cambiar el signo. Potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Resultado, el potencial asociado a esta reacción sería menos 1,1 voltios. Esta reacción no tiene lugar. Si tú coges una lámina de cobre y la depositas sobre una disolución dentro de una disolución de zinc 2+, no hay reacción, porque el potencial asociado a esa reacción es negativo. Y por tanto la delta G sería positiva, no hay reacción. Por el contrario, si pensamos en la reacción alternativa, en la reacción inversa, en la cual el zinc sólido metálico reacciona con el cobre 2 para dar lugar al zinc 2 y al cobre sólido, esta es la que estudiamos en la pila Daniell en algún vídeo anterior, verás que ahora el cátodo es el cobre. Fíjate que el cátodo es el electrodo en el cual se produce la reducción K3. Por tanto, el cobre pasa de 2 a 0, cobre 2 a cobre 0, por tanto se reduce. El ánodo sería el zinc, se oxida. El zinc pasa de 0 a +2, aumenta el valor. Cuando ahora voy en busca del potencial de la pila, el cátodo es el cobre, por tanto ahora respeto su signo. El ánodo es el zinc, por tanto es el que debo cambiar de signo. Más 0,34 menos -0,76. Con lo cual, cuando efectúo operaciones, 1,1 voltios, valor positivo, reacción por tanto espontánea, dado que la delta G sería negativa.
Aquí tienes el procedimiento para identificar la espontaneidad de una reacción, que la fuerza electromotriz de la pila asociada sea positiva, para que de este modo la delta G sea negativa y la reacción sea espontánea. Vamos a ver ahora el comportamiento de K sub C. Fíjate, la delta G sería la delta G estándar más RT por el logaritmo neperiano del cociente de la reacción que tienes aquí. Cuando el proceso es reversible, es decir, cuando se establece el equilibrio, delta G es igual a 0. Con lo cual, el cociente de reacción lo vamos a caracterizar como K sub C. Y las concentraciones serían concentraciones de equilibrio. Recuerda que no lo solemos especificar, EQ, equilibrio, pero así lo debemos considerar cuando la expresión sea igual a K sub C. Tendríamos lo siguiente, delta G es 0 y despejaría el valor de K sub C. Fíjate que va restando al otro lado la delta G estándar y después RT va dividiendo. Y como estoy trabajando con la base E, logaritmos neperianos, pues buscaría el valor de K sub C como E elevado a menos delta G estándar partido RT. De este modo, con el valor de delta G estándar, puedo determinar el valor de K sub C. Debes prestar especial atención a las unidades de trabajo para delta G y para R. Si la delta G la mides en julios, R debes medirla también en julios. Si te pareció interesante la propuesta de hoy, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.